Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión de casos clínicos. Voy a hablarles de un caso clínico de interés referente a la modalidad de cuerpo. Y esto consiste en una paciente de 12 años que cursa con un cuadro clínico de dolor en el abdomen superior, de una intensidad progresiva, que se asociaba a alzas térmicas no cuantificadas, episodios de escalofríos, episodios eméticos, ictericia y coluria, sin episodios diarreicos. Ante este cuadro, su madre la lleva a una institución en la periferia, donde tras realizar una serie de exámenes toman una eco de abdomen total y encuentran una hepatomegalia con una trombosis portal y compromiso de la vena mesentérica superior. Ante un diagnóstico de colangitis y una inestabilidad de la paciente, remiten a nuestra institución para una valoración integral. Esta paciente, el servicio de pediatría le solicita una ecografía mientras el radiólogo de turno está en el servicio. Y estos son los hallazgos. Les traigo unas imágenes seleccionadas. Estamos viendo a la izquierda de la pantalla un corte transversal del hígado, donde lo que llama la atención es este aumento de la ecogenicidad del parénquima que le da este aspecto heterogéneo. Y del lado derecho vemos en un corte longitudinal la vesícula que se encuentra distendida, tiene un engrosamiento de sus paredes, además se acompaña de líquido pericolecístico. ¿No? ¿Y aquí? Ahí los respectivos Ya sé. ¿Ahí sí? No, es donde dice control láser. Ya sé. Ahí se escribe. Ahí cuando le das clic, y no te va a pasar nada positivo. Lo que pasa con las flechas. Sí pasa. Bueno, entonces aquí teníamos la ecogenicidad del parénquima heterogénea y se alcanza a dilucidar unas imágenes hipodensas con un borde, hipoecoicas con un borde hiperecoico. Nuevamente acá tenemos otras imágenes seleccionadas donde vemos el eje longitudinal del hígado, que en este caso se encontraba de 17 centímetros, lo que confirmaba el hallazgo extrainstitucional de hepatomegalia, además de presencia de líquido libre abdominal. Y cuando se estaba evaluando la porta, pues había presencia de este material ecogénico. Al concentrarnos en ella, el diámetro de la vena porta era de 9 milímetros, tenía presencia de este material ecogénico en su interior, y al hacer la evaluación con el Doppler encontramos que hay una ausencia de flujo, lo que confirma también el hallazgo extrainstitucional de la trombosis. En cuanto a la evaluación de la arteria hepática, esta arteria estaba permeable, tenía un flujo anterógrado, tenía un aumento de sus velocidades, además de un aliasing al Doppler color. Y otro hallazgo importante con esta paciente es que el confluente espleno-mesentérico no presentaba flujo. Algo para recalcar es que esta ecografía, al realizarse como una orden adicional, cuando el radiólogo estaba de turno, el pediatra fue enfático en simplemente revisar y confirmar si tenía presencia o no de trombosis portal. Entonces, hasta estos hallazgos, pediatría solicita un angiotract trifásico. Les traigo también estas imágenes seleccionadas. Vamos a ver la fase suprahepática y la fase portal. Y vemos que la paciente estaba entonces con un derrame pleural bilateral. Llama la atención también heterogeneidad de la densidad del parénquima hepático, con la presencia de múltiples lesiones hipodensas distribuidas de forma difusa en ambos lóbulos hepáticos. Además que se confirmaba también la presencia de la distensión de la vesícula biliar con sus cambios pericolecísticos, y se encontraba también la opacificación, acá la vamos a ver mejor, la ausencia de opacificación de la vena porta que se extendía hasta la vena mesentérica inferior, y también con una ausencia de opacificación del confluente esplenoportal. Si la vemos aquí. La estamos viendo aquí. Listo. Aquí tenemos la fase portal.
Aquí vemos entonces la ausencia de la opacificación que les había mencionado, que se va extendiendo por el confluente, los hallazgos pericolecísticos y la vesícula biliar, la densidad del parénquima con esas múltiples lesiones hipodensas dispersas. Bueno, entonces con estos hallazgos tomográficos, el servicio de pediatría solicita interconsulta con gastroenterología pediátrica, quienes inician un manejo antibiótico de amplio espectro, además de anticoagulación. Sin embargo, la paciente ingresó el 5 de julio y tuvo una evolución tórpida, y dado que no tenía una resolución esperada tras el manejo instaurado, le solicitan 11 días después una resonancia magnética de vías biliares. Esta resonancia de magnética de vías biliares volvía a demostrar todos los hallazgos de TAC en cuanto al parénquima hepático con sus múltiples microabscesos, la trombosis de la vena porta, que sabemos que se extendía hasta el confluente espleno-mesentérico y la vena mesentérica inferior, pero algo llamativo fue que en el último corte se alcanzaba a dilucidar esta imagen que vemos en la fosa ilíaca derecha, que corresponde a una imagen redondeada con un contenido central hiperintenso en esta secuencia potenciada en T2. Se veía hipointensa en la secuencia potenciada en T1, que medía aproximadamente 4 centímetros por 3,5 centímetros. El reporte pues sugería que ante estos hallazgos posiblemente tenía un origen apendicular compatible con un absceso. Sin embargo, estos reportes, aquí vemos que presenta restricción en la secuencia de difusión y nuevamente es valorada por gastroenterología pediátrica. Gastroenterología solicita un concepto de cirugía. Cirugía dice que si bien el reporte muestra un proceso de colección de topografía apendicular, la paciente, dado que no presentaba síntomas compatibles con apendicitis, debía seguir con el manejo antibiótico instaurado, quizá agregarle un nuevo antibiótico y que cerraban interconsulta. Sin embargo, gastroenterología solicitó una biopsia hepática 2 días después, justo tras haber tenido la valoración multidisciplinaria. La biopsia hepática fue solicitada bajo el concepto de que esta trombosis de vena porta era idiopática, además que dado esta presencia de colección, ellos sí estuvieron de acuerdo en que se hiciera un drenaje de ese líquido, de esta colección de la fosa ilíaca derecha por medio del servicio de radiología. Eso fue también realizado el mismo día y extrajeron 18 cc de líquido purulento. La patología de este líquido peritoneal reveló la presencia de E. coli sensible, Candida albicans y Enterococcus faecium, que también entonces escalaron aún más el tratamiento antibiótico. A pesar de que la paciente estaba cubierta contra todos estos gérmenes, no tuvo una evolución esperada, tenía unas elevaciones de sus PCR, surrectantes de fase aguda, estaba decaída, estaba hipocalémica y demás. Entonces nuevamente solicitan una imagen diagnóstica a nuestro servicio y en esta ocasión le toman un angiotac esplenoportal de control. Donde estamos viendo que persisten los hallazgos en el parénquima hepático de las lesiones previamente revisadas que correspondían a esos microabscesos en el parénquima hepático asociados a dilatación de la vía biliar. Además, pues estos hallazgos no presentaban cambios significativos respecto a la resonancia previa. Había una extensa cantidad de líquido libre intraabdominal, además del realce erizo del peritoneo, con los cambios inflamatorios del apéndice secal, que ya estaban conocidos, pero que tenían una disminución de la colección periapendicular, persistía la trombosis de la vena porta, que la vemos acá, y de la arteria mesentérica superior. Y en esta ocasión, algo ya que aparece de manera crónica y que lo vamos a ver más adelante, es que ya presentaba signos de transformación cavernomatosa de la porta. Con estos hallazgos, nuevamente solicitan una valoración por cirugía, esta vez de trasplantes. Sin embargo, ellos mencionan que dado que la paciente está cursando con una infección que
es bastante severa, debe continuar una pauta indefinida de antibióticos hasta que esta situación resuelva para ellos poder definir si requiere o no un manejo quirúrgico. Así que el diagnóstico que vamos a revisar hoy y con el cual enfocaron a la paciente es con un diagnóstico de pileflebitis. Este diagnóstico fue mencionado al equipo tratante con la resonancia magnética que revisamos del 18 de julio. ¿Por qué? Porque estos hallazgos se acompañaban de una colección apendicular, más la trombosis venosa portal y los hallazgos pues previamente mencionados del parénquima hepático y de la vía biliar. Esta entidad la traje porque, primero, para hablar las causas posibles de pileflebitis e ilustrar mediante el caso de nuestro servicio cuáles son los hallazgos imaginológicos que debemos tener en cuenta para que la situación no se escale como este presente caso de la niña. La pileflebitis entonces es conocida como una tromboflebitis venosa portal supurativa, que es causada por una complicación y un proceso infeccioso de la cavidad abdominal. La incidencia es bastante pequeña, está entre 0,3 a 2,7 casos por 100.000 personas. Hay múltiples reportes de casos en la literatura, pero en realidad ni siquiera alcanzan los 300. El año pasado justamente salió una revisión sistemática donde alcanzaron a recolectar 220 pacientes que iban desde 1971 hasta el 2022, donde se veía que la prevalencia de la entidad era en hombres entre los 50 años y que tan solo el 12% de los casos eran correspondientes a menores de 18 años. La etiología entonces más común entre estos casos fueron diverticulitis, apendicitis, proctitis o enfermedad inflamatoria intestinal, y debido a que esta entidad no se sospecha, se diagnostica de manera tardía, la mortalidad alcanza hasta el 14%. El cuadro clínico puede ser dolor abdominal, fiebre, diarrea y vómito, siendo los dos primeros los más comunes en la población, pero pues en este caso nuestra niña tenía dolor abdominal, fiebre y episodios eméticos. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Un proceso infeccioso abdominal que puede estar cercano al territorio del drenaje portal, ya sea la diverticulitis, la apendicitis o por contigüidad como la pancreatitis, la colangitis o la colecistitis. También otros estados van a contribuir a la pileflebitis como los estados de hipercoagulabilidad, como son la alteración de los factores de coagulación o la presencia de neoplasias, y en otros casos la entidad simplemente nunca llega a conocerse. En cuanto a la fisiopatología, entonces vamos a tener que debido a este proceso infeccioso, los pacientes van a tener una trombosis de las venas regionales y circunscritas al sitio de infección. Esto va a promover una presencia de émbolos sépticos que van a alcanzar estas vías más proximales del sistema venoso portal, dando la trombosis. Entonces, ya para hablar del diagnóstico, tenemos que primero es importante el contexto clínico de la paciente, que esto va a generar una bacteriemia por el compromiso tan severo de la infección, y finalmente vamos a tener los hallazgos imaginológicos. En esta ocasión, ¿por qué no les hablo acerca de los factores de riesgo? De esto se debe a que, precisamente como les mencioné antes, dado que hay tan baja incidencia, los factores de riesgo no están bien dilucidados porque no existen estudios prospectivos ni tampoco ensayos clínicos aleatorizados. Aquí a continuación les traigo un TAC en una reconstrucción coronal de un hombre de 54 años, y se los traje porque, pues, teniendo en cuenta la epidemiología que arrojó la revisión sistemática, pues vemos que son hallazgos similares. En este caso corresponde a un paciente que tuvo una diverticulitis, y vemos que acá en la parte inferior hay una presencia de unas burbujas gaseosas que están señaladas por esta flecha blanca, y estas se encuentran adyacentes al colon sigmoide, que está representado por esta estrella. Esta presencia de gas, como vemos, está asociada a esta vena mesentérica inferior que se encuentra con una ausencia de la opacificación, y en la parte más proximal también vemos que ha habido un desplazamiento de estas burbujas gaseosas hacia esta zona, además del hallazgo de este defecto de opacificación de la vena porta, y todo esto en conjunto forma el hallazgo de la pileflebitis por TAC. Antes de hablar entonces de los hallazgos imagenológicos, recordemos un poco acerca de la anatomía portal. Recordemos que esta vena porta se va a formar a través de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior, que van a contribuir a drenar la mayoría de las porciones intraabdominales de este tracto gastrointestinal, excepto de la parte inferior del recto. Una vez ella se encuentra justo antes de entrar al hígado, se va a dividir en sus
ramas, que sería la vena porta derecha y vena porta izquierda, y es importante también tener como reparo anatómico que esta vena porta va a estar en el ligamento hepatoduodenal y la va a separar el foramen epiploico de la vena cava inferior. Así se vería entonces por tomografía en esta reconstrucción coronal. Veamos cómo está la vena esplénica, la vena mesentérica superior, formando esta vena porta y cómo están sus respectivas ramas. El diagnóstico por imagen entonces es lo que ya habíamos visto en el caso de nuestra paciente, la presencia de este material ecogénico que va a ocupar la luz de la vena porta, que haya una ausencia de flujo al Doppler color. Ojo que en ecografía no va a ser tan sensible para detectar trombos que estén mucho más discales en la vía biliar, y que también es muy poco sensible para detectar las complicaciones. En cuanto a los hallazgos tomográficos, en un episodio de trombosis aguda, si tenemos un TAC simple, vamos a ver que ese trombo se va a ver hiperdenso, mientras que si es una secuencia post-contraste, vamos a ver que va a haber una ausencia de opacificación, además que puede tener un realce de las paredes del vaso. Y otra cosa que mencionan en la literatura es que si este trombo no realza, también tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico diferencial es una patología tumoral. Dependiendo de la etiología que tenga este paciente, podemos encontrar también presencia de aire intravenoso, como lo vimos en el caso del paciente de 50 años. Aquí tenemos otra imagen, esta vez con un compromiso mucho más severo de la vena porta, que ya se está extendiendo hasta las divisiones de la vena porta derecha, asociada con una formación aquí incipiente de un absceso hepático. Las complicaciones entonces de esta patología van a ser tres, que son el absceso hepático, que es algo muy raro y se puede presentar hasta en el 37% de los casos, y nuestro paciente pues tenía esta entidad asociada, que fueron múltiples microabscesos en su parénquima. Adicionalmente pueden debutar con isquemia intestinal y por último la transformación cavernomatosa de la porta, y en estas tres complicaciones más frecuentes la niña tenía estos dos. La paciente hasta el momento sigue hospitalizada, debe terminar hasta el 14 de septiembre su esquema antibiótico. Le han hecho ecografías recientes. Y esta última imagen se las traigo para recordar por qué se da la transformación cavernomatosa de la porta. Esta es una imagen normal. Esta que está representada en amarillo es la presencia de un trombo en la vena porta, y debido a los dos plexos que existen, que es el plexo paracolédoco de Petren y el plexo epicolédoco de Saint, vemos que estos se van a empezar a dilatar, y una vez llegan al estadio final, debido a toda esta congestión venosa, aquí va a haber una dilatación de la vía biliar de manera retrógrada. Gracias.